Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, su espacio de enigmas, hechos singulares, entrevistas, cultura, espiritualidad y mucho más, que se transmite en Radio Arequipa Internacional FM, en la www.radioarequipa.com también, generalmente de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche. También en Radio Estación Lamas 96.3 FM en las ciudades de Lamas, Tarapoto y en comunidades y centros poblados en la zona del Bajo Mayo, en la región San Martín, los sábados de 7 a 8 de la noche. Mientras tanto, los domingos de 9 a 10 de la noche nos pueden sintonizar en Radio Imperial 299.5 en Lima Sur. Asimismo, también nos retransmiten en edenex.es, la radio del misterio desde España para el mundo, y los programas son posteriormente subidos a Misterio Infinito Perú en YouTube. Misterio Infinito Perú en YouTube, un canal que, como siempre digo, no es tanto mío como de todos ustedes. Ahí pueden compartir los videos, hay un contenido adicional también siempre, y por supuesto pueden comentar. La retroalimentación siempre se agradece. Ustedes saben, si es que son oyentes desde hace tiempo, estamos próximos ya a los 4 años entre lo que fue Misterios al Atardecer al comienzo, ¿no? Cuando este viaje tuvo su punto de partida en una emisora en la región Madre de Dios, cuando me encontraba pues trabajando por allá en 2020, en un contexto muy difícil de pandemia, de confinamiento y todas estas cosas. Después pasó a ser Misterios al Anochecer y bueno, aquí nos encontramos. Muchas gracias por su sintonía, pero ustedes saben, ya sea que nos sigan desde esos lejanos momentos o desde quizá pocos programas en el pasado, que aquí nos gustan los casos que tienen alta extrañeza, es decir, aquellos que no se limitan simplemente a la observación de una lucecilla en el cielo que alguien sale a gritar que es un platillo volador, un ovni, o por ahí un caso de ver una sombra que pasa rápidamente en tu casa y ya se considera un suceso paranormal. No, hay otros casos que trascienden todo esto, que nos dejan con un gran signo de interrogación sobre la cabeza, que en ocasiones pues nos puede estar ahí molestando durante todo el resto de nuestras vidas. Y dentro de esto hay unos casos que son particularmente sabrosos, interesantes, que nos gusta revisitarlos aquí en el programa, y son los que tienen que ver con la alta extrañeza hace muchas décadas, hace mucho tiempo atrás, en instantes históricos que se entiende pues que ahí no habían pues todavía estas películas masivas de ciencia ficción, no habían pues plataformas de streaming teniendo multitud de programas sobre terror, sobre miedo y sobre seres cada cual más extraño que el anterior. Entonces, aunque siempre ha existido por supuesto el universo de lo fantástico, de las novelas y de todo esto, pues no estaba tan masificado como ahora y no se puede hablar tan fácilmente de una especie como de moda o de contagio cultural. Aún así, habían casos bien extraños, incluso superando a muchos o a la mayoría de los que ahora llegan a los programas de misterio. ¿Qué les parece si revisitamos un caso de hace 95 años, hace casi un siglo, 1929, en Hereford, Inglaterra? No tenemos, como es fácil comprender por la lejanía temporal, ni los nombres de los testigos, los protagonistas, ni tampoco la fecha exacta. Solo sabemos 1929, horas de la mañana, y ahí se encontraban 2 niños pequeños. Eran hermanos, una niña y un niño, la niña de 5 años y el niño de 8 años de edad. Estaban pues en un entorno
bastante más calmado que el que hoy relacionaríamos cuando pensamos en un país del llamado primer mundo, de Europa Occidental, de Inglaterra, ¿no? Porque solamente en ese lugar habían 4 casas, cada una de ellas con su respectiva huerta detrás. Una de ellas era la casa justamente de los papás de la familia y donde vivían estos 2 niños pequeños, quienes se encontraban en el jardín jugando, por ahí disfrutando de quizá un ambiente mucho más saludable que el actual. Tampoco vamos a decir que saludable tiene que ver al 100% con pacífico, porque 1929 es un periodo entre guerras mundiales, es decir, como mucho había una tensa calma, pero ellos eran niños, así que no se percataban de eso. Y como digo, estaban jugando, lo que había al lado de ellos era una carretera, no como las de ahora, tenía un solo carril, era prácticamente un camino seguramente afirmado, sin mayor importancia y muy poco transitado. De pronto, la niña, y esto lo contaría ella ya de adulta, se percata de un sonido que rompía con la tranquilidad. Lo compara con una especie como de motor de avión. En ese tiempo estaban los aviones estos biplanos, ¿no? Y el sonido estaba muy cerca. Pero no era pues el estruendo que habría hecho un motor de avión en esos tiempos, sino algo como menor, pero reconocible. Entonces, como en esos momentos, pues ver un aeroplano o cualquier otra cosa que atravesara el cielo era todo un espectáculo, era algo que así nomás no se divisaba, ambos al unísono dirigen sus miradas hacia el cielo. Pero de lo que se percatan es que sí, había un avión biplano, pero era pequeñito, no tendría más que entre 30 y 40 centímetros, como si fuera un modelo en miniatura, ¿no? Pero estaba volando, se acercó a ellos, descendió a pocos metros de donde ellos se encontraban y sobre todo la hermana, que a pesar de ser la menor, tenía una memoria muy buena y una visión casi prodigiosa, lo que dice es que se trataba como de, un avión en miniatura, entre 30 y 40 centímetros, y estaba pilotado por lo que era como un humanito, un humano chiquitito, que si el avión tenía ese tamaño, él, pues, ¿cuánto tendría? 10 centímetros. Era una miniatura. Los niños no salían de su asombro, dicen que este personaje les miró, seguramente hizo un gesto con la mano, ellos dicen que les saludó, y nuevamente emprendió vuelo y desapareció en los cielos. Nunca pudieron olvidar esto, evidentemente, o sea, nadie olvidaría algo así. Pero en esos breves segundos, la niña sobre todo, es la que ya de adulta recuerda que se trataba pues de un personaje, que este enanito estaba totalmente en buena proporción con el tamaño del avión miniatura, que tenía rasgos plenamente humanos, que incluso su vestimenta era como la de un aviador de esos tiempos, con el clásico como casco de cuero que en tantas películas podemos observar, ¿no? Y pues era una cuestión que nunca pudo ser evidentemente explicada, pero que quizá tenga relación con sucesos que también por esos años, en realidad desde fines del siglo XIX se venían hablando. La aparición de extraños como aeroplanos, fantasmas, esto ya en el siglo XX que aparecieron los aviones, ¿no? Pero desde el XIX como de globos aerostáticos, después de cepelines, que o hacían muy poco ruido, o la característica era que nadie decía que alguien se hiciera responsable de estarlo pilotando, pero que evolucionaban de formas muy extrañas en los cielos de medio mundo, pero igual tenían un tamaño totalmente esperable. En este caso era un avión en miniatura, por lo que quizás la comparación o el acercamiento más preciso sea a esas leyendas que hay también en prácticamente todas las culturas del mundo sobre seres pequeñitos a medio camino entre lo espiritual y lo físico, que le hacen a veces jugarretas a los seres humanos. Estamos hablando por supuesto de esas leyendas de duendes, genios, gnomos, hadas y otros, ¿no? Que ya para esos momentos de auge tecnológico
de los cimientos de la tecnología que hoy tenemos en realidad, a inicios del siglo XX, pues estaban desapareciendo, estaban siendo barridos por las nuevas ideas. Y quizá, quién sabe, si este fue el inicio de esos seres, suponiendo que exista el mundo feérico, los seres conocidos como espíritus de la naturaleza, que no querían desaparecer de la mente humana, pero al ver los cambios, pues decidieron adoptar, cuando se vuelven corpóreos, una forma más acorde a los tiempos. Quién sabe si después empezaron a adoptar la forma de lo que hoy conocemos como seres supuestamente extraterrestres, ¿no? Al comienzo quizá lo intentaron así, con estos como aviones en miniatura, aunque que yo sepa este caso es único o no ha de haber otros, digamos, en abundancia, ¿no? Otro caso, si bien ligera, bueno, más reciente, pero igual sigue como que en el universo de blanco y negro y sepia, ¿no? Es el que ocurrió en los Estados Unidos, cerca de Orland Park, Illinois, un 24 de septiembre de 1951, más o menos a las 23 horas, a las 11 de la noche locales. Y el protagonista principal es el señor Harrison Bailey, que años después, ya en el año 75 en realidad, no sabemos si motivado por esto que le ocurrió o porque ya tenía la vocación religiosa o por otra situación, se ordenó como reverendo en una iglesia protestante y pasó pues a ser el pastor Bailey. Lo cierto es que en una ocasión él se encontraba caminando, como decimos, el 24 de septiembre del 51 y se topa con un extraño objeto. Un objeto que no era simplemente eso, sino que se abre una puerta, hay una ventana y a través de la misma puede observar a dos seres que tienen como una especie, él lo cataloga como las máscaras de protección de los soldadores. Y a través del vidrio, por decir así, el visor, puede ver que sus ojos son mucho más grandes y alargados que los de cualquier ser humano. Esto es inquietante, pero por algún motivo él no se alerta. Quizás su mente era como que estaba siendo controlada por algún extraño mecanismo, ¿no? Y estos seres incluso se dirigen a él en un idioma inglés pero muy pausado, como muy forzado, y le preguntan hacia dónde está yendo. Hay momentos en los que todo queda como en un extraño silencio, en el sentido de que se quedan mirándose mutuamente, lo cual es totalmente atípico. Cualquier persona que vea algo así, y más a unos seres con unos ojos tan inusuales, saldría corriendo, ¿no? Pero así están las cosas. De pronto este señor Harrison llega a un pueblo cercano y se encuentra con un gran alboroto porque las personas le interrogan y le dicen si él también, que ha venido caminando, ha observado al igual que ellos el platillo volador. Bueno, esto podría haber sido una anécdota ufológica o quizá el señor Bailey incluso pensó si no había sido una alucinación o algo así, si no fuera porque años después, ya en los 60, cuando él tenía 35 años de edad, empieza a sentir una serie como de achaques, ardores, sobre todo en la zona del cuello. Se hace seguramente un examen integral por parte de médicos y determinan que tiene que hacerse una operación de vesícula. Pero lo raro es que cuando le hacen después un análisis más profundo, más detallado, los médicos están atónitos, están sorprendidos en grado sumo y le dicen que, aunque tiene 35 años, sus órganos internos están sumamente desgastados y podrían parecer más bien los de un adulto mayor, un anciano, una persona de muy avanzada edad, y quizá de ahí nacían estos achaques. El señor Bailey pues se queda más que sorprendido. Después vuelve a tener otro encuentro de tipo posiblemente ufológico, pero vamos a esto, ¿no? ¿Por qué es que tuvo este desgaste interior de los órganos? Hay, por supuesto, distintos casos ligados al fenómeno ovni, donde supuestamente los objetos, estos naves, lo que fuera, ¿no? Despiden algún tipo de radiación que resulta nociva para la persona y esta termina quemada, desarrolla alguna enfermedad o, como en el caso del señor Bailey, incluso los órganos internos
quedan seriamente dañados. No sería la primera vez, y de hecho hay muchos casos, y por esto es que hay investigadores, siempre lo digo, como JJ Benítez, que recomiendan que si tú ves un platillo volante, pues lo mejor que puedes hacer es apostar por tu vida y retirarte lo más rápido posible, ¿no? Y ya que hablamos justamente de JJ Benítez, pues se ha anunciado no hace mucho, hace en realidad unos días, que va a salir un nuevo libro del autor navarro, ¿no? Este libro se titula La cara oculta de México. Es un libro que a todos sorprende porque pues hay muchos libros que queremos que salgan ya de JJ Benítez, ¿no? Como la continuación de Ricky B, este libro que él sacó ya en la segunda mitad de los 90, hace mucho tiempo, y que cuenta la historia de una supuesta, vamos a llamarla así, de un ser extraterrestre que asume el cuerpo de una mujer fallecida en un accidente en la zona del Golfo de México, ¿no? Cerca Playa del Carmen, por ahí, lugares muy turísticos. Bueno, es toda una historia que les recomiendo si les interesan estos casos, que además JJ Benítez no es que simplemente los narre, sino que los acompaña con fotografías, testimonios, porque él hace la investigación de campo y llega a entrevistar a esta mujer que le niega que eso sea cierto, le dice que ella desde luego no es un ser de otro mundo, pero después se ven ciertos elementos como pistas que hacen que JJ Benítez entienda que quizá hay una realidad más que sorprendente y que no es un caso falso, ¿no? Entonces él siempre dice que esto es algo que está en manos de la editorial, en este caso de la editorial Planeta, que ya muy pronto va a salir, pero ya estamos 2024. Han salido otros libros, algunos totalmente inesperados, como este de La cara oculta de México, pero ya que lo hemos mencionado, ¿de qué trata el libro? ¿O de qué va a tratar? Porque todavía va a salir a la venta a partir de octubre, ¿no? En octubre en España, me imagino que en México también, y ya para los demás países después, ¿no? Aunque aquí a Perú creo que todavía ni siquiera ha llegado su anterior libro, Las guerras de Yahvé, así que no sé si este llegará. Lo cierto es que hace ya algunos años, el 2020 por ahí, pues se estaban realizando un ambicioso proyecto, el del Tren Maya, ¿no? Que pues estaba en ese momento todavía no tan avanzado, que recibió y sigue recibiendo muchas críticas por parte de ONGs ambientalistas, de ONGs que tienen que ver con, digamos, el asunto de las comunidades, las etnias nativas, y también con los que se preocupan por la preservación del patrimonio arqueológico de México, porque se sabía que iba a atravesar muy cerca de reservas naturales y también de zonas arqueológicas. Y de hecho se dice que se encontraron restos arqueológicos cuando estaba preparándose esto del Tren Maya. Algunas inquietantes, por ejemplo, recuerdo una noticia que salió de que habían encontrado una efigie de uno de estos dioses mayas que tenían que ver con la muerte, con ultratumba, ¿no? Y pues algo que también salió, que más que nada era como una especie, para muchos es un bulo, para muchos es una mentira, eran unas imágenes que empezaron a circular en las redes sociales, ¿no? Que tuvieron bastante rebote y en donde se veía como unas estatuillas, unas figuras con las típicas imágenes de lo que nosotros entenderíamos como un alienígena, ¿no? Ojos grandes y rasgados y una mezcla de simbologías de distintas culturas antiguas del mundo, simbología de Mesoamérica, de Egipto, de Perú, todo combinado acompañando a estas imágenes, que además no es el primer caso de figurillas supuestamente fuera de lugar que han aparecido en México. También está el asunto, ustedes recordarán de estos como
pequeños dinosaurios de arcilla que decían haber encontrado, que eran pues las figuras de Acámbaro hace varias décadas atrás. Bueno, ahora se habló de esto, pero estamos en el mundo de las redes sociales, así que se les tomó como un bulo más, y de hecho cuando uno busca en Google y en otros buscadores algo así como figurillas extraterrestres Tren Maya, lo primero que saltan son estas páginas que se dedican a cazar y desbaratar bulos y te explican por qué esto es una mentira. Pero JJ Benítez, lo que asegura, lo que sale ahí, digamos, en la presentación para esperar este libro, es que él también pensaba que era toda una mentira, una farsa, pero que después de hacer una investigación, él estima que hay una realidad subyacente a estas figuras, es decir, que serían reales, ¿no? Recordemos que JJ Benítez también, una de sus primeras investigaciones, uno de sus primeros libros, Existió otra humanidad, que en este caso pues está dedicado al tema de las llamadas piedras de Ica, las piedras grabadas de Ica, de la humanidad gliptolítica, que fueron pues encontradas aquí en Perú desde hace varias décadas, y que uno de los máximos estudiosos y defensores de la autenticidad de las mismas fue el ya fallecido hace mucho doctor Javier Cabrera Darquea. De hecho, hasta ahora, en plena Plaza de Armas de Ica, está todavía, aunque creo que ya cerrado desde hace bastantes años, lo que fue su casa y su museo personal dedicado a miles de ejemplares de estas piedras, que supuestamente serían como el último testimonio, según él, de una humanidad posiblemente originada fuera de nuestro mundo, que habría desaparecido tras el supuesto diluvio universal. Entonces JJ Benítez también, no solamente es que le interese pues el asunto ufológico, sino por supuesto además, claro, de sus investigaciones sobre Jesús de Nazaret. Ahí tenemos El Enviado, ¿no?, que salió hace mucho tiempo atrás. Después, por supuesto, la gran saga Caballo de Troya, sino también tiene otra vertiente, que es la de la historia extraoficial, la historia heterodoxa, la arqueología heterodoxa, ¿no? Y ahora lo está volviendo a mostrar en este libro, que va a salir, como digo, en octubre. Y justamente también me animé a hablar un poco de esto, ya que estuve escuchando el podcast de Jorge Árcega, que bueno, él lo conocí hace años atrás, él es de México justamente, cuando tenía pues el canal de YouTube de Planeta Urantia. Ahora de ahí pasó a ser uno de JJ Benítez Fans, ahora tiene, tengo entendido, otro nombre. Bueno, vaya un gran saludo para él, hace mucho que no conversamos, y pues de cuando en cuando estoy al tanto y sigue haciendo un muy buen trabajo. Y ya que hablamos de Urantia, yo creo que una cosa que sería muy bonita que JJ Benítez sacara en algún momento es por lo menos un artículo, por lo menos una opinión pequeña, pero cuanto más si no fuese, aunque sea un libro, no necesariamente tan extenso, de cómo es que él conoce el libro de Urantia, ya que él fue uno de los primeros españoles, no solamente en conocerlo, sino que, como consta en su propia página web oficial, el que le llevó al descubrimiento de esta pretendida revelación llegada, materializada desde instancias celestiales, pues fue el señor Pedro Valverde Tort, un investigador principalmente de temas del misterio, pero que al final se convirtió en el primer difusor de la revelación de Urantia en España y en general en habla hispana. Y él menciona, JJ Benítez, en su página, refiriéndose a esto, que para él el libro de Urantia es una revelación totalmente real y que todo el mundo debería conocerla. Entonces, en base a esto, creo yo que sería muy bonito de su parte que, ya que basó Caballo de Troya en el libro de Urantia, y ha sido una saga que ha llegado a millones de personas y ha cambiado la vida de muchos, incluido quien habla, pues pudiera también hacer algo dedicado a la revelación de Urantia. Sería realmente un gran legado, además de todo el vasto legado que desde ya está dejando con su investigación, con su producción literaria, y por supuesto auguramos que todavía serán muchísimos años más en los que él seguirá luciéndose en lo que él suele hacer, que es el periodismo, y en este caso en el periodismo del misterio. Y como escritor, quizá, bueno, ya se cerró el ciclo de la novela Caballo de Troya,
pero sí de tantas otras historias sorprendentes que él ha ido conociendo e investigando de primera mano en tantas décadas de gran labor. Bueno, este es un punto de vista. Han habido, por supuesto, otras noticias sorprendentes en estos días. Y bueno, una de estas noticias es de esas que nos demuestran que el ser humano se supera cada vez más, pero se supera en sus ganas de causarse más problemas a sí mismo, ¿no? Ahora hay todo un debate con esto de la inteligencia artificial, los peligros que tendría para la humanidad en distintos campos, y uno de ellos justamente es el de el reemplazo de los trabajadores por este tipo de tecnologías que al final producirían pues desempleo, más del que ya hay de por sí, y una auténtica revolución social en el peor de los sentidos. Justamente lo que se menciona es que el primer robot humanoide con inteligencia artificial, denominado Unitree H1 o Unitree H1, como quieran decirlo, pues ya está en Sudamérica, y pues en todo caso donde está iniciando su venta es en Argentina. Pero hay planes, definitivamente, todo es dinero para los que dominan el mundo, de que llegue a los demás países de nuestra región, a los demás países de Hispanoamérica. De momento está diseñado para trabajos que tienen que ver con la construcción o con la seguridad, y tiene un costo bastante importante, $167,000. Pero sabemos que cuando la tecnología empieza pues a producirse de una manera masiva, se abarata hasta ponerse, digamos, a disposición casi de cada familia, ¿no? Dicen sus creadores, los que están a cargo de esto, que de momento no puede realizar todavía tareas que requieran habilidades creativas, no tiene imaginación de por sí este robot, y que su gestión de las interacciones sociales está todavía muy limitada. Pero ya nos advierten, nos dicen que, por ejemplo, en el caso de la doctora Marcela Richillo, que es una experta en temas de inteligencia artificial, que estos robots eventualmente, y la inteligencia artificial que cobijan y que les mueve, pues se convertirán en un futuro en los asistentes perfectos para los seres humanos. Miren, actualmente no hay trabajo digno para millones, decenas, quizás cientos de millones de seres humanos en el mundo, y sin embargo, la mente, no sé ni cómo clasificarla, de los que dominan nuestro planeta, tanto como cara visible como desde las sombras, están creando el sustituto ideal de tantas personas. Y esto va a ocasionar de por sí muchos problemas, si es que no los está causando ya. Por eso inicié esta noticia diciendo que el ser humano tiene una gran capacidad para, digámoslo así, para autodestruirse, o, digámoslo más suavecito, para crearse más problemas de los que de por sí ya se tienen. Todo esto, por supuesto, teñido para justificarlo como progreso, como lo deseable y así. Bueno, vamos a otra noticia. Esta tiene que ver con la exploración espacial, tiene que ver con lo natural, ¿no? Ha sido rebotada por medios de todo el mundo una imagen y también la noticia en sí, que es que pues en la Luna ha sido descubierta una especie como de cueva. Una cueva que desde ya adelantan que podría servir para que los seres humanos construyan una base en nuestro satélite natural a buen recaudo, ¿no? Que nos mantenga refugiados, creo que no, sino que mantenga refugiados a los integrantes de un equipo explorador / colonizador de la Luna, para que no pues les vaya a caer algún tipo de asteroide, meteorito, lo que fuera, teniendo en cuenta que casi no hay atmósfera ahí, ¿no? Así que pues
Se estima que esta cueva, esta entrada, tiene unos 100 metros de ancho, que en sí habría como unos conductos, unas cavernas hacia los lados. Esto ha sido detectado mediante un radar satelital y se estima de momento que tiene entre 130 y 170 metros de profundidad, ¿no? Y pues los científicos lo están desde ya, digamos así, poniendo como que es el lugar ideal para una base no ocasional, no para una visita breve, sino una base permanente en la Luna. Por eso digo que también está este sueño, ¿no?, de la colonización del satélite. No terminamos todavía de malograr el planeta Tierra, pero ya queremos ir también a generar una serie de asuntos en el supuestamente deshabitado satélite que nos acompaña cada noche. Lo cierto es que la primera astronauta británica, Helen Sharman, le dijo a BBC News que la caverna encontrada es tan profunda que los astronautas necesitarían hacer rappel y usar una especie como de mochilas propulsoras o una especie de símil de un ascensor para entrar y para salir de la misma, ¿no? Y según los investigadores dicen que esta es posiblemente solo una entre cientos de otras que estarían escondidas y que conformarían un auténtico mundo subterráneo, o mejor dicho, sublunar, por descubrir, tal como ocurre en nuestro mundo, ¿no? Que en realidad, pues, si bien dicen que toda la tierra firme, exterior, estaría ya cartografiada, no habría tanto por descubrir, sino más bien por redescubrir. Sin embargo, hay auténticos enigmas en, por ejemplo, los fondos marinos del mundo. Esos son el gran enigma actual. Y también en las redes de cavernas, algunas incluso tan grandes que por ahí alguien dice que podría hasta alguien aventurarse con un avión y estar por ahí volando y no chocaría contra nada de lo amplias que son, que conforman redes auténticas de kilómetros y kilómetros en todos los continentes, seguramente, ¿no? Y de aquí también salen pues otras teorías que hablan de civilizaciones desaparecidas que se habrían internado en estos mundos para ponerse a salvo, puertas dimensionales, seres extraños, bases quizá incluso de personajes de otros mundos. El universo de las cuevas siempre ha despertado curiosidad, fascinación y miedo a partes iguales en los seres humanos, posiblemente porque fueron uno de los primeros refugios de nuestra especie para mantenerse a salvo, sobre todo en las noches, de los posibles depredadores, o para llevar a las presas y por supuesto también para plasmar el arte y quién sabe si las primeras manifestaciones religiosas, como dejan constancia pues las pinturas rupestres de miles de años de antigüedad que están justamente en abrigos rocosos y en cuevas en la mayor parte del mundo. Interesante, pero nos ponemos a pensar, ¿no?, respecto a esta cueva de la Luna, que ya le están echando ojo para construir ahí una base. Hay en realidad en nuestro satélite muchos enigmas. Si alguien se pone a indagar sobre los llamados fenómenos transitorios lunares, si bien muchos son explicables desde la ciencia, hay otros tantos que permanecen sin una satisfactoria respuesta, y es posible que haya algún tipo, digamos así, de actividad. Algunos incluso hablan de actividad en el sentido de que la Luna no sería un astro totalmente muerto, sino que incluso hasta habría algún tipo de exhalación de gases, algo en el interior de la Luna, ¿no? Otros hablan de actividad más bien inteligente, es decir, que los seres humanos no sean los primeros que quieren hacer su base en la Luna, sino que otros ya habrían puesto la suya, seres de otros mundos, desde ahí quizá monitorearían nuestro planeta. Bueno, estas son cosas que dicen contactados y otras personas, ¿no?, que pueden estar en el planeta, nunca mejor dicho, de la imaginación, pero quién sabe, ¿no? Quién sabe si nos ponemos un poquito en lo de la ciencia ficción. Imaginemos unos astronautas que van bajando confiados a poner por ahí su instrumental y empezar a construir una base dentro de esa cueva, y de lo más profundo de la misma se escuchan pasos, se escucha un ruido, quizá una luz, de pronto unos ojos muy oscuros, y empieza una historia de confrontación en nuestro satélite. ¿Parece ciencia ficción? Por supuesto que sí, de momento lo es, pero conforme el ser humano va
aventurándose en otros espacios, en otras esferas del cosmos, va a irse topando más de cerca con cosas que ni siquiera ahora podemos imaginar plenamente. Así es, amigos. Estas noticias pueden enfocarse desde un punto de vista como curiosidades o científicos, porque son noticias científicas, pero también podemos ir un poco más allá y jugar con las posibilidades de lo que se podría encontrar, como digo, en esos otros rincones del cosmos. Misterios al anochecer. Por supuesto, ya que estamos hablando de viajes espaciales y peligros en el cosmos, pues es interesante que también en estos días ha salido un nuevo estudio en la revista Nature que plantea algunas salvedades, ¿no? Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta, preocupaciones, diríamos, sobre el estado de la salud de los astronautas cuando pues se aventuren a pasar mucho tiempo en el espacio. Ya desde antes, desde hace bastantes años, se ha detectado que hay cambios, ¿no? Cambios incluso en la altura de los astronautas, que esto después se revierte cuando vuelven a estar en la Tierra en condiciones de la gravedad de nuestro mundo, pero que podrían afectar, digamos, también a la columna vertebral y todo esto, a los músculos también, a la calcificación, o mejor dicho, a la descalcificación de los huesos. Entonces son cosas que en cierto modo ya se sabía un poquito, pero ahora este nuevo estudio nos revela que los viajes espaciales prolongados, la permanencia en condiciones de gravedad que no son las condiciones que hay aquí en la Tierra, podrían ocasionar terribles, gravísimos problemas renales y que incluso podrían terminar con los astronautas requiriendo de diálisis al regreso a la Tierra. Este estudio se centra en la radiación espacial, la denominada como GCR, radiación galáctica cósmica, por sus siglas en inglés, y los potentísimos vientos solares, que de eso ya hemos estado viendo bastante, sobre todo en el presente año, debido a las fortísimas tormentas que ha estado experimentando la corona del astro rey y que ocasionaron, hace no tanto, como digo, en este 2024, auroras boreales y australes en latitudes muy alejadas de lo que comúnmente se puede esperar de estos fenómenos que son pues prácticamente, aunque se vean muy bonitas, una especie como de grito, de choque, de guerra, de pelea entre la protectora magnetosfera terrestre y una auténtica descarga de energía viniendo desde el Sol, ¿no? Entonces los vientos solares no solamente tendrían riesgo para nuestro mundo, sino muy especialmente para los astronautas que estén fuera de nuestra esfera, ¿no? Entonces se verían afectadas la salud ósea, la salud muscular, como ya dijimos hace un rato, también la salud cardiovascular y lo que antes no se había mencionado, lo que ahora sí se toma en cuenta en este estudio, una gran amenaza para los riñones de los astronautas. Así que antes de emocionarnos y pensar en la conquista del espacio, primero hay que conocer bien nuestro organismo, las limitaciones de nuestra naturaleza y pues con las salvedades del caso, nadie nos apura, primero ver esos asuntos y ya después lanzarnos, si queremos, hacia los espacios del cosmos. Pero no solamente más allá de nuestra atmósfera se encuentran cosas interesantes, misterios, enigmas, sino que estos también están dentro de lo cotidiano, solo hay que saber mirarlos. De hecho, en una entrevista que le hice hace poquito a Juanca Romero Hasmen, periodista, escritor, profesor, conferencista y por supuesto
investigador del misterio allá en España, particularmente en la isla de Tenerife, donde él vive, en las Islas Canarias, que también tiene a su cargo las rutas misteriosas, que de eso hablamos justamente en la entrevista que le hice. Pues también en un momento, esto ustedes lo pueden encontrar en Misterio Infinito, pero en YouTube, se menciona aquello, ¿no? Que hay que tener la vista muy entrenada para, en aquella calle por la que siempre transitamos, en aquellos campos por los que pasamos usualmente apurados por motivos laborales o por lo que fuera, pues encontrar pequeños símbolos, maravillarnos con lo aparentemente cotidiano e intrascendente. Por ejemplo, esto es algo que yo comprobé el día de ayer, cuando por motivos de mis labores, de mi chamba, de mi trabajo, llegué a un centro poblado. Un centro poblado que por algún motivo, su nombre me causaba cierta curiosidad. No porque fuera especialmente, digamos, que trascienda lo usual, sino porque pues últimamente ando muy interesado en la etimología. En realidad desde siempre, incluso para descubrir lugares ligados al misterio, ¿no? El lugar se llama Aucaloma, es un centro poblado de alrededor de 1000 personas. Y pues ahí yo estaba por cuestiones laborales y me llamaba la atención el nombre del pueblo. Definitivamente la segunda parte, o sea, la primera parte al parecer es quechua, Auca, y la segunda, Loma, es del español, como tantos otros lugares en nuestro país en los que se conjugan estos dos idiomas, ¿no? En un solo nombre. Definitivamente sí es una loma porque queda sobre una elevación del terreno bastante importante, al punto que es un tanto complicado llegar al centro poblado. Si es que acaso llueve, llega a ser muy difícil, casi imposible y poco recomendable llegar, ya sea en auto, en moto o a pie, porque pues hay bastante barro, es un tema complejo. Pero bueno, una pequeña comunidad, la gente con la que traté, muy amables todos, un lugar bonito, como dirían, con muy buena vibra, con muy buena energía. Y de pronto, cuando ya había culminado mi trabajo y me iba a ir, pues conversando con una persona del lugar, le pregunto, ¿por qué este lugar se llama Aucaloma? Bueno, me dijo que el nombre era un nombre, pues, una denominación antigua, una denominación que venía de mucho tiempo atrás, y que estaba referido en el idioma quechua local a un lugar donde antes habitaban los viejos. Utilizó ese término, los viejos, o sea, los ancianos, entendidos como ancianos sabios o algo por ahí. Lo dijo en palabras muy sencillas. Y bueno, entonces yo, como digo, estaba por cuestiones laborales, así que no podía detenerme más, tenía que ir a otros lugares, pero esto quedó resonando en mi mente. Yo lo que tenía entendido era que el quechua Auca de por sí tiene varios significados, tiene varias acepciones posibles que dependen del contexto y también del lugar y también incluso del tiempo histórico en el que se haya puesto esa denominación. Por ejemplo, Auca puede hacer referencia a un guerrero o también a un enemigo, a alguien valiente, a alguien que batalla. Se dice que a determinadas poblaciones de la Amazonía y también de otros lugares, de zonas de frontera, de combate, ¿no? En el Imperio Inca, como puede ser la zona de los Mapuche en el actual Chile, pues los denominaban los Auca, y que posiblemente de ahí viene ese término ya ha caído en desuso, considerado despectivo, de los araucanos, ¿no? Que es el nombre, al parecer los incas, los quechuas le pusieron a los mapuche, y que tiene justamente la partícula auca, entendido como salvaje, como belicoso, como guerrero, pero más que nada como enemigo. Entonces es sabido que los incas pues
tuvieron bastantes problemas en su expansión hacia la Amazonía y también utilizaron ese término Auca. Así que podría ser algo así. Quién sabe si en el tiempo pues se haya perdido ya algún acontecimiento notable, quizá una batalla, una guerra, un lugar de resistencia por parte de alguna etnia local que no haya querido ser dominada por los incas, y esto quedó grabado para siempre en ese lugar. Así que quizá Aucaloma tenga un lugar olvidado en la historia, pero que fue muy importante en su momento. Sin embargo, seguía yo con esa idea. Me han dicho que Auca viene de algo que hace referencia a ancianos, viejos, algo así. Y entonces caigo en la cuenta que sí existe no Auca, sino Auqui, con el significado de viejo o anciano, pero no tanto en el quechua, sino más bien en el aymara. Pero el aymara, estamos hablando de la Amazonía, ¿cómo es posible? Si ahora lo entendemos como que es más de la zona del altiplano y de ahí pasando también al hermano país de Bolivia. Entonces, ¿cómo es esto? Pero por supuesto hay teorías con cierto fundamento de que el aymara se expandió por los Andes antes que el quechua, y por eso es que incluso hay dos lenguas lamentablemente ya en serio peligro de extinción en un lugar tan al norte como puede ser la Sierra de Yauyos en la región Lima provincias, ¿no? El Jacaru y el Cauqui, que estarían íntimamente relacionadas, si no con el aymara actual, por lo menos con un proto-aymara, ¿no? Entonces hay todas estas evidencias de que quizá esta lengua en el pasado fue más hacia el norte, y de ahí podría venir ese Auqui como viejo o anciano. Pero asimismo Auqui, en una variante del quechua, tiene el significado de príncipe. De hecho, se le conocía como Auqui al príncipe heredero en tiempos del Imperio Inca. Así que tenemos varios posibles significados. Podría ser que Aucaloma fuese la elevación o la loma del enemigo, la loma del salvaje o del guerrero o del anciano, entendido como anciano sabio, pero también la loma del príncipe. Pero nos preguntamos, ¿qué príncipe habitaba en ese lugar si es que esa acepción es la correcta? Y también otra cuestión, y que empalma más, entronca más con los temas de misterio, es que en algunas variedades del quechua, los auquis es como se denomina a ciertos espíritus protectores de las montañas. Y por supuesto se cuenta, hay testimonios de cómo, incluso a tiempo actual, esos misteriosos espíritus, ya sea de la tierra o ya sea de las montañas, se han comunicado, se han presentado, se han manifestado hacia determinadas personas. Es decir, que pues el propio nombre, Aucaloma, si se refiere a Auqui, podría estar, desde este punto de vista, recordándonos que en ese cerro, en esa montaña, habita un espíritu. Espíritus de los ancestros quizás. Me hace recordar en algunos lugares de los Andes cuando se habla de los gentiles, ¿no? De los antiguos, para algunos una especie como de antigua humanidad, una humanidad antediluviana, para otros en realidad quizá justamente seres feéricos, espíritus de la naturaleza, o los ancestros cuyos espíritus aún morarían, aún rondarían en los lugares que les vieron en vida y que podrían ya ser benéficos o ya ser, digamos así, sus presencias de cierta afectación un tanto negativa hacia quien por ahí anda. Por eso, amigos, es que yo les recomiendo que cuando ustedes van a un lugar, ya sea que el nombre esté en español, en quechua o en otra lengua, indaguen si les parece curioso. Pueden llevarse auténticas sorpresas. También justamente de eso hablaba con Juanca Romero Jasmin, ¿no?
allá en las Islas Canarias, respecto a que pues hay muchos fenómenos paranormales, fenómenos relacionados supuestamente a los ovnis en esas islas, y hay pues barrancos que están también relacionados al asunto de las brujas, como les suelen llamar ahí. Y por ejemplo pues están los nombres bien curiosos en esa zona, en nuestro país también, en todo el mundo en realidad, pero estamos hablando de los nombres tradicionales, no estos que actualmente se ponen, se cambian, no, sino los que la tradición, los que la sabiduría popular ha dejado como un recuerdo, pero también un aviso para el que sepa verlo, descifrarlo y escucharlo. Misterios al anochecer. Ya que estamos en julio, el mes patrio, quisiera compartirles también aquí en Misterios al Anochecer una intervención telefónica que tuvo el amigo Rafael Aita, más conocido en redes sociales por su personaje Capitán Perú, que pues él, ya tiene buen tiempo y también libros publicados, difundiendo todo lo que tiene que ver con la historia, con, desde un punto de vista que esté alejado de la leyenda negra o de la leyenda rosa, sino siendo lo más objetivos posibles sobre la identidad de nuestro país, ¿no? Esta identidad mixta entre lo indígena en sus diferentes vertientes y el ingrediente hispano, ¿no? Entonces, esto es algo en lo que él hace mucho énfasis. En sus redes sociales se ven continuamente contenidos muy interesantes, y él estuvo también en Misterios al Anochecer hace bastante tiempo atrás, y ahora en mi otro espacio que tengo en Radio Estación Lamas los días domingos, que es predominantemente musical, pero también con algunas entrevistas, con cuestiones culturales, denominados Sonidos del Anochecer, pues se hizo presente mediante el hilo telefónico y nos comentó sobre lo que ustedes van a escuchar a continuación, que es una hipótesis alternativa pero bien fundamentada sobre de dónde vendría el nombre del Perú. Ustedes saben, estimados radioescuchas, que lo que más se nos ha enseñado, ya sea en el colegio o en general, es que el Perú debe su nombre a un cacique llamado Virú, que se habrían encontrado los españoles al llegar a lo que era el Tahuantinsuyo en ese tiempo, posiblemente en algún punto de la costa norte de nuestro país, o quizá incluso más hacia el norte aún, en el actual Ecuador o en Colombia, y de ahí habría quedado esto, ¿no? Pero no hay constancia de que exista un curaca, gobernante, caudillo llamado Virú. Entonces de ahí empiezan las dudas, y aquí los dejo con este audio, el amigo Rafael Aita, Capitán Perú, explicándonos un origen alternativo para el nombre de nuestro amado país. Vamos a recibir una llamada telefónica directamente desde la ciudad de Lima. A ver, los que son pegados pues a TikTok, a distintas redes sociales, han de conocer a Capitán Perú. Por supuesto que sí, además ha escrito libros, y sobre todo que incluso también lo he tenido en alguna ocasión en mi canal de YouTube, Misterio Infinito Perú. Él hace una gran labor de divulgación sobre tópicos que tienen que ver con la historia y con la identidad de nuestro país. Su verdadero nombre, por supuesto, es Rafael Aita, y lo tenemos aquí en la línea en Los Sonidos del Anochecer, y también esto, por supuesto, va a ser retransmitido en Misterios al Anochecer y colgado en Misterio Infinito Perú. ¿Por qué? Porque estamos pues en el mes patrio. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafael Aita, Capitán Perú? Bienvenido a Estación Lamas, a Los Sonidos del Anochecer y a Misterios al Anochecer también. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, aquí encantado de estar en tu programa. El gusto es mío, amigo Rafael, después de tanto tiempo. El día de hoy nos vas a dar una capsulita cultural que, como digo, viene bien en este mes de la independencia del Perú, porque nos vas a hablar sobre que resulta que aquello que nos comentaron cuando nosotros estábamos pues en el colegio, sobre todo, de que el nombre del Perú deriva de un tal cacique Virú. Otros como que medio sospechábamos y decíamos, de repente tiene que ver
con una raíz en común con la ciudad de Piura o con Virú, que está pues al sur de Trujillo, ¿no? Algo por ahí, pero resulta que tú nos has ilustrado y hasta, como te lo comenté hace unas horas, también fue rebotado, por ejemplo, por un medio boliviano en la internet, así que está interesante. Por favor, coméntanos al respecto. ¿Cómo es esto? ¿De dónde viene el nombre de Perú? ¿Y cómo es eso que el Perú pudo tener otro nombre un poco menos simpático? Así es. Bueno, existen muchas teorías, la verdad. Tal vez cada historiador de su propia teoría. Uno de los que más ha estudiado el origen del nombre del Perú es precisamente Raúl Porras Barrenechea. Y Porras Barrenechea menciona que no es posible que el nombre pueda venir de este río Virú o de algún nombre relacionado a Piura, porque ya se comenzaba a utilizar desde 1527, que era, o sea, un año antes de que los españoles lleguen a Piura o lleguen a las costas del Perú o lleguen al río Virú. Así que no había forma que se hayan enterado por alguno de estos nombres. Y Macera también descarta el origen por el cacique Virú, porque hasta ahora no se ha encontrado ningún cacique Virú, así que tampoco es por ahí, ¿no? Más bien, existe una teoría que me parece muy interesante, es que pueda venir de Pirua, ¿no? Pirua es el nombre que el cronista Montesinos lo llama a Manco Cápac, lo llama Pacaris Pirua Manco Cápac, y es que Pirua significaba depósito. De hecho, la ciudad de Piura viene también de Pirua, porque Pirua eran los depósitos que habían en Piura, y existía toda una serie de almacenes que lo llevaron a que se llame de esta manera. Entonces, Manco Cápac había recibido el depósito de enseñanzas de Huiracocha, o también llamado Tonopa o Tunupa, y por eso lo llamaban Pirua. Es más, en quechua también al planeta Júpiter se le llama Pirua, así que tiene también una connotación mística, ¿no? Como los romanos llamaban a Júpiter, que era pues el más alto de sus dioses. Es más, incluso este nombre de Pirua puede estar relacionado con el mismo Huiracocha, ¿no? Así que es posible que, porque Huira, también de Huiracocha, también Huira se le llama Pirua, Pituacocha, ¿no? Entonces, puede tener una relación mística, en lo que llevaría a que el nombre del Perú, que es también un depósito de todos los donde vivimos, ¿no? Es lo que nos reúne, es lo que nos agrupa. Podría tener un origen incluso mucho más místico, relacionado a la cosmología inca, a las deidades, a las enseñanzas que recibió Manco Cápac, un origen más interesante del que nos han contado. Un nombre derivado de la divinidad, por así decirlo, y de una sabiduría ancestral. Así es. Qué interesante, Rafael, Capitán Perú, ¿no? ¿Dónde? Bueno, yo sé que ahorita es un poco desagradable aquello, ¿no? Porque en el mundo de las redes sociales es muy común aquello de que te dicen fuente, dame tu fuente, ¿no? Entonces te da ganas de lanzarles una fuente en la cabeza, la verdad, los que dicen eso. Pero ¿de dónde lo has extraído? ¿Dónde podemos nosotros también encontrar esta otra versión? Lo mencionaste, pero por favor repítelo. Pero a mí sí me parece bien preguntar por la fuente, porque eso nos evita también que nos cuenten cuentos, ¿no? Sí. Y de repente esto ha surgido en redes sociales porque hay tanta información falsa, tanto fake news, que ya la gente empieza a dudar y quiere buscar algo con mayor sustento. Y justamente para que tengan sustento, pues aquí les voy dejando primero siempre empezar por las crónicas, ¿no? Las crónicas de Montesinos, las crónicas de Pachacuti Yamqui, nos hablan acerca de Pirua Manco Cápac,
Luego, ya más moderna, en tiempos más modernos, encontramos a Tantaleán, que también hace un estudio el año 2011 sobre el nombre del Perú, en donde cita a Raúl Porras Barrenechea, que ya dije que Raúl Porras Barrenechea ha sido uno de los que más ha estudiado el origen del nombre del Perú. Cita también a Macera, y que estudia y busca este cacique virú. Cita a Garcilaso, también siempre importante recordar las crónicas de Garcilaso, que Garcilaso también especula, porque ni el mismo Garcilaso sabía bien de dónde venía el nombre del Perú, y escribe sobre esto en los comentarios reales del Inca. Y cita finalmente a Pascual de Andagoya, quien fue uno de los primeros que escribe el nombre del Perú, pero no lo escribe de repente tal como lo sonamos, porque más bien nos llama peruquete, ¿no? Imagínate si nos hubiéramos terminado llamando así. Sería algo terrible, ¿no? Seríamos peruquetinos o la peruquete, qué horrible suena eso por ahí, de verdad. Peruquetanos, imagínate, no, ¿no? ¿Qué seríamos, no? Y, aunque yo creo que, aunque algo que tampoco me ha gustado es, por ejemplo, ese gentilicio antiguo que tenían de peruleros, suena muy, no sé. Sí. Es verdad, en el en el diccionario de autoridades del siglo XVII se nos llamaba ya sea peruleros o peruvianos, cualquiera de las dos acepciones existe para el gentilicio de Perú. Bueno. Pero claro, suena mejor peruviano, que incluso ha quedado así en italiano, se nos sigue llamando, ¿no? Claro, ahorita el único peruviano es la Padula y todos lo sabemos, obvio. Así es, el peruviano, claro que sí, ¿no? Así que sí, pues perulero tampoco suena muy bien, ¿no? Menos mal que ya posteriormente Gaspar de Morales nos comienza a llamar Pirú, y es desde ahí de donde viene el nombre del Perú, ¿no? Que hasta ahora la verdad es que no sabemos a ciencia cierta de dónde viene, de dónde salió, tantas fuentes, ríos, caciques, dioses, incas, hay tantas teorías, y yo creo que eso está bien, porque mantiene el misterio que rodea toda la historia del Perú, ¿no? Una historia tan mística, una historia tan llena de secretos que todavía vamos revelando, así que pues qué mejor también que el mismo nombre tenga un halo de misterio en su origen. Excelente, Rafael, Capitán Perú, ¿no? En las redes. Y tú también esto lo tienes en uno de tus libros. ¿En qué libro es? Para que lo sepan, lo busquen. Todas estas fuentes, toda esta historia yo las he recopilado en mi libro de Cazando mitos en la historia del Perú, en donde este es uno de los mitos, justamente, ¿no? De dónde viene el nombre, pero existen muchos otros mitos más que pues estoy seguro que les va a romper con muchas de las enseñanzas que nos han dado en la historia, y que al final nos damos cuenta que no tienen mucho sustento y están más en el mito que en la realidad. ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo podemos adquirir? En librerías, lo pueden encontrar en librerías Sol, está en librerías SBS, en la librería El Virrey, así que pregunten en su librería más cercana, que lo pueden encontrar ahí disponible. Muchas gracias, Capitán Perú, Rafael Aita, un fuerte abrazo hasta Lima, y pues cuidado con el frío, ¿no? Que el manto gris todavía está por allá por Lima. Yo he estado hace unas semanas y sí está fuerte la cosa. Así es, muchas gracias a ti, y no se olviden también de buscarme en mis redes sociales como Capitán Perú, en Facebook, en YouTube, en Instagram como Capitán Peruano, en TikTok como Capitán-Perú. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta allá entonces, Rafael. Nos vemos, hasta luego. Amigos, ha sido todo por el día de hoy en Misterios al Anochecer. Espero que haya sido de vuestro agrado. Yo soy Fernando Chapi Martínez, ustedes saben, estamos en Radio Arequipa Internacional, en la FM de la Ciudad Blanca y también en la www.radioarequipa.com de lunes a viernes, minutos después de las 10 de la noche. También en Radio Estación Lamas 96.3 en Lamas, Tarapoto y la zona del Bajo Mayo en la región San Martín, los sábados de 7 a 8 de la noche. En Radio Imperial 2 también los días domingos en la frecuencia 99.5 de 9 a 10 de la noche, y pues para toda Lima Sur. Y asimismo también
Estamos en edenex.es, la radio del misterio, y en Misterio Infinito Perú en YouTube. Un fuerte abrazo, nos estamos escuchando en un próximo programa, Dios mediante, y que tengan muy buenos sueños y un excelente despertar. Nos estamos escuchando. Chao. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.